En enero del 2023 acabo de cumplir 10 años de trabajo como psicoterapeuta y no ha sido nada fácil. Es un trabajo que te mantiene humilde todo el tiempo y que muchas veces puede ser muy cansado. Sin embargo, también muy satisfactorio. El día de hoy te voy a platicar 10 cosas que he aprendido a lo largo de estos 10 años como psicoterapeuta. Bienvenidos a mi canal. Aquí estamos apasionados por la mente humana y por el psicoanálisis. Si tú también eres un apasionado de la mente humana, te invito a que te suscribas a este canal y si te gusta este video, le des like, ¿vale? Antes de empezar con los puntos, les quiero agradecer a todos los que han sido partícipes de este camino, de estos 10 años que he venido trabajando como psicoterapeuta, que de alguna u otra manera han aportado, ya sea conocimiento, como todos los profesores que he tenido desde que empecé a estudiar psicología hasta que estudié la maestría, a todas las personas que han sido partícipes de este camino, que han confiado en mí y pues a todos, evidentemente, todos los pacientes que han pasado por este espacio, ¿vale? Muchas gracias a todos y muchas gracias a los supervisores también y a todos los amigos y compañeros que han sido partícipes de alguna u otra forma, mandándome a algún paciente en algún momento o simplemente viendo mis videos, dándoles like, compartiéndolos. Te los agradezco siempre mucho. Pero bueno, vamos al punto número 1. Y el punto número 1 es que la mente humana es maravillosa. Tiene una lógica sin igual y tiene una correlación impactante o impresionante entre lo que está viviendo el sujeto en su presente, en su día a día, con los amigos, familiares, con todas las relaciones que llega a tener y todo lo que vivió en su historia de vida. Tiene una relación, una correlación, una lógica muy grande y muy fuerte que siempre hay que trabajar, escuchar y entender. Punto número 2. Cada persona es muy diferente, es única. Y eso mismo se ve reflejado también en el espacio terapéutico. No hay una manera correcta de tener una sesión y cada quien le va a poner toques de sí mismo a cada una de estas sesiones que tenemos. En ese sentido, va a haber gente que habla muchísimo, va a haber gente que habla muy poco, va a haber gente que se siente muy cómoda en el silencio, hay gente que te platica lo que va viviendo como si fuera un chismecito, hay personas que tienen dificultades para llorar, hay gente que se siente muy cómoda llorando y hay personas que hasta te gritan, que se enojan contigo y todo tiene parte que ver con toda su propia historia, con su forma de ser, con la manera en cómo se viven, se perciben y cómo se relacionan con los demás. Y parte del proceso también es escuchar, entender esa manera que tienen de plasmar todas esas emociones en el espacio terapéutico o con el terapeuta. Eso es algo que desde el psicoanálisis se puede llegar a llamar transferencia. Punto número 3. La ansiedad es un montón de emociones acumuladas que no tienen manera de ser procesadas, de ser sentidas, ser expresadas y que se van a acumular dentro de tu cuerpo y que no tienen la posibilidad ni siquiera de ser mentalizadas para poder ser sentidas. Siempre y cuando la ansiedad no responda a problemas que tengan que ver con el sustento en este mundo, situaciones de vida o muerte, enfermedades crónicas o deudas o cuestiones económicas, va a estar relacionado con un montón de emociones que no tienen manera de poder ser sentidas y expresadas por el sujeto. Y lo que se tiene que hacer dentro del espacio terapéutico es dar ese espacio para poder escucharlas, para poder sentirlas, para poder vivirlas y a medida que las debemos llegar a mentalizar, sentir y expresar, darles un camino que no se manifiesten nuevamente en tu propio cuerpo. Punto número 4. Todos los pacientes te van a enseñar algo nuevo. No hay manera que un paciente no te enseñe algo nuevo en cada sesión. Entonces nos mantenemos aprendiendo constantemente. Y esto no importa el tiempo que lleves aquí, porque por supuesto hay personas que llevan mucho más tiempo que yo, llevan más de 30 años, más de 15 años, pero te aseguro que van a seguir aprendiendo
nuevamente de cada uno de sus pacientes. Y no importa si tienes, como te dije, una semana, 2 años, 5 años psicoterapeuta, 10 años, 20 años. Todos te van a enseñar algo. Los psicoterapeutas que se sienten con toda la plena confianza y dicen que lo saben todo, desconfía completamente de esa persona porque posiblemente tiene que salir corriendo a psicoterapia y a supervisión de caso clínico para poder pues continuar con esta labor que pues te exige estar aprendiendo algo nuevo de cada uno de los pacientes que tienes. Punto número 5. Todos los sueños tienen un significado importante y todos los sueños pueden ser o llegar a ser interpretados dentro de un espacio terapéutico. No es el analista el único responsable de la interpretación, sino es un trabajo en conjunto entre el terapeuta y el individuo que sueña, que platica el sueño y que se abre a poder investigar qué está significando su sueño. ¿Y qué crees? El terapeuta, el que interpreta, o el terapeuta, el papel del analista, no es una persona que te dice qué va a significar, sino que te va a ayudar a encontrar cuál es el sentido en conjunto. Y el paciente es quien confirma el significado de su sueño. Y normalmente cuando encontramos un sueño y lo vamos interpretando y logramos darle ese sentido, se siente como si hubieras acabado de resolver un acertijo muy difícil o como si hubieras terminado un rompecabezas y pusiste la pieza faltante. En ese momento que puedes interpretar con tu paciente un sueño, es un momento donde se siente una lógica sin igual entre lo que sueña el paciente o el analizante y lo que representa ese sueño en su propia vida. Punto número 6. No hay errores en la mente humana. Es decir, si de repente te estás riendo por algo, si de repente te equivocas en una palabra, si de repente te trastabillas y dices 2 palabras en una o las combinas, o te olvidas un nombre, todas esas cuestiones donde hay una posibilidad de mantener un error, en realidad no es un error para tu mente, es que tu mente está tratando de manifestarse a través de esas palabras. Y es precisamente en el análisis donde puedes entender qué es lo que te está tratando de dar a entender tu mente por medio de esos lapsus o por medio de esos actos fallidos, que al final no son nada más que manifestaciones de tu inconsciente. Punto número 7. La sexualidad es algo muy especial. No tienen la menor idea de todas las cuestiones que se tienen que combinar para que 2 personas puedan tener un acto sexual satisfactorio. Hay muchísimas situaciones inconscientes de historia de vida de ambos, de cuestiones en donde tienen que de alguna u otra manera estar deseando igual y pues las cuestiones del deseo, créanme que no son nada fáciles. Entonces, el trabajar con todo esto me hace o me ha hecho revalorizar la sexualidad en sí y el hecho de coincidir con una persona. En ese sentido es que ves el mundo de una perspectiva completamente diferente a los demás. Punto número 8. Lo más difícil de ir a terapia, lo más difícil de ir a psicoanálisis o a psicoterapia es precisamente el enfrentarse a uno mismo. Al no saber qué decir, a ese no saber qué responder, a el juicio que yo mismo me voy a tener de mí mismo, y vencer ese juicio y vencer ese momento o ese momento en el que puedes reconocer que no lo puedes todo y te pone en una posición de vulnerabilidad, es el casi más del 80% de la psicoterapia. Si tú puedes enfrentar eso por medio de reconocer tu deseo o por medio de la propia psicoterapia, ya estás del otro lado. Porque eso es lo más difícil para decidirte a ir a terapia. 9. Solo no llegas muy lejos siendo terapeuta. Hace mucho tiempo, cuando estaba empezando, leí un libro que hablaba de precisamente cómo el espacio del psicoterapeuta es un lugar muy solitario y por momentos me la creí, pero en realidad pues estaba en un completo error. Todo dependerá de cómo tú te desenvuelves y las personas que vas conociendo en tu camino, que lo puedes volver tan solitario como puedas o menos solitario. En ese sentido,
yo he entendido que te tienes que rodear de muchas personas. Obviamente, estar en contacto con tus supervisores, estar en contacto con otros colegas, estar en grupos de estudio. Punto número 10. Como les dije en el intro, el trabajo como psicoterapeuta es un trabajo muy cansado. Y ustedes dirán, oye Felipe, pero solo tienes que estar sentado escuchando. Y sí, posiblemente tengas mucha razón que en cuanto al desgaste físico de tu cuerpo, no va a ser un trabajo tan cansado o tan pesado y no se puede comparar para nada con otro tipo de trabajo que pueda implicar que tengas mayor fuerza, mayor soltura, como una persona que trabaja en una obra o que tenga un trabajo como herrero de esfuerzo físico constante. El desgaste intelectual o el desgaste emocional que sufre un psicoterapeuta es un desgaste muy grande que pues hace que cualquiera que trabaje en esto, que no se supervise o que no vaya a terapia, termine muy desgastado y de hecho el burnout surge o se puede detectar o se detecta a partir del trabajo de psicoterapeutas. Entonces es un trabajo que es muy pesado al cual hay que tenerle mucho respeto. Cuando yo era joven, sigo siendo joven, pero cuando yo empecé mi carrera se me hacía fácil acumular 5, 10, hasta 12 pacientes en un día y pues por supuesto que en esa época pues no había tanto problema, estaba muy emocionado, pero con el tiempo eso empezó a generar un desgaste muy fuerte en mí que hay que tener mucho cuidado con eso. Esta historia del desgaste, del burnout que empecé a sentir, se las voy a contar en algún otro video que seguramente va a ser próximo. Pero bueno, por lo pronto te agradezco a todos los que han llegado hasta esta parte del video y aprovecho para darle un agradecimiento nuevamente a todas las personas que han sido parte de este camino que he tenido. Muchas gracias por la confianza, muchas gracias por todo y por supuesto, nos vemos en el siguiente video. Recuerda que quien analiza su mente enfrenta sus deseos.